Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a explicar un pequeño ejercicio de física eh, que es efectuado dentro de lo que es el tema de trabajo. Ese ejercicio en particular vamos a emplearlo con una fuerza que no es constante, es decir, en el que no se puede aplicar la fórmula tradicional de trabajo que tenemos de la forma trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. En esta fórmula en particular, nosotros lo aplicamos cuando tenemos una fuerza constante. Sin embargo, pues he escogido este pequeño ejercicio para abordar cómo hacerlo cuando la fuerza a lo largo del desplazamiento no es una fuerza constante. Entonces, vamos a darle inicio. Voy a dejar esta fórmula para acá para que puedan copiarla en caso de que no la tengan. Y el ejercicio dice más o menos así. Una fuerza que actúa sobre una partícula varía con X. Calcule el trabajo realizado por la fuerza sobre la partícula conforme se traslada de X igual a 0 a X igual a 6. Entonces digamos que yo tengo una partícula. El desplazamiento siempre lo vamos a realizar de manera horizontal. Y digamos que nuestra fuerza la estamos aplicando en este eje vertical, que sería, vamos a colocarle Y, vamos a colocarle X, y nuestro desplazamiento inicial, digamos que va a ser igual a 0. Digamos que va a ser igual a 0. Y digamos que mi desplazamiento final es igual a 6. El ejercicio establece, bueno, que yo puedo escoger una fuerza cualquiera. Digamos que en este caso voy a escoger, pues puedo escoger 5, por decir algo. Y voy a decir que mi fuerza es igual a 5 newtons. ¿Sí? Y a lo largo de la trayectoria, ella se va a mantener constante. Pero llega un punto en el que ella ya deja de ser constante y comienza a decrecer. ¿Sí? Que sería en este punto donde la velocidad final es igual a 6. Para nosotros poder calcular para nosotros poder calcular el trabajo ejercido en este intervalo y el trabajo ejercido en este intervalo, tenemos que tener en cuenta el área que están formando, el área de la figura que está formando ese intervalo. En este caso, este intervalo está formando una especie de rectángulo, ¿sí? Y este intervalo está formando una especie de triángulo, ¿sí? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es las fórmulas para calcular rectángulos y la fórmula para calcular el área del triángulo. Entonces, si no las tienen, por acá las puedo apuntar. Digamos que el área del rectángulo podría ser igual a la base por la altura. Y el área para el triángulo es la base por la altura sobre 2. Ya teniendo en cuenta estas fórmulas, podemos calcular el trabajo que se ejerció en esta área y el trabajo que se ejerció en esta área. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular primero que todo el trabajo ejercido en esta área. Entonces, digamos que trabajo, que es ejemplificado con la letra W, es igual a 5, ¿sí? Que es el que noté, no está especificado acá en el ejemplo. Ustedes pueden escoger, digamos que el valor que ustedes deseen para calcular esa fuerza. No está ejemplificado acá en el ejercicio, pero ustedes pueden tomar un valor cualquiera, incluso pueden colocar una letra. Y eso tiene que ser igual, digamos que esto tiene que ser igual como que, digamos que acá, pues ese intervalo de tiempo podemos decir que es más o menos 4. ¿Sí? Este valor en este desplazamiento va a ser igual a 4. Lo que quiero que entiendan en este ejercicio es la lógica para resolverlo
en cualquier tipo de ejercicio, ¿sí? Siempre que ustedes tengan un ejercicio donde la fuerza no es constante, ustedes tienen que evaluar el área de cada uno de las gráficas que determina el intervalo del desplazamiento. Entonces, digamos que este valor es 4. Digamos que el desplazamiento de acá a acá, recuerden que el desplazamiento lo calculamos, desplazamiento final y el desplazamiento inicial. Entonces sería 4 menos 0. ¿Sí? Digamos que esto sería 4 menos 0. Esto es igual a 4. Y esto sería 5. Entonces el trabajo en este intervalo de tiempo va a ser igual a 20 joules. Recuerden que joules es la unidad reconocida por el sistema internacional como la unidad para el trabajo. Entonces sería multiplicando 5 por 4, serían 20 joules. Esto es el trabajo ejercido en esa área. Sería 20 joules. Ahora vamos a calcular el trabajo en esa área de esta figura, que es una especie de triángulo, ¿sí? Entonces recuerda que el trabajo era la base por la altura. Entonces tenemos la base por la altura, ¿de acuerdo? Entonces vamos a calcular, o digamos que esto es el trabajo 1, ¿de acuerdo? Ahora vamos a calcular el trabajo 2. El trabajo 2 sería utilizando esta fórmula del triángulo, que es base por altura dividido a 2. Entonces puedo decir que cuál es la base y cuál es la altura. Digamos que acá la base pudiese ser 6 menos 4. Recuerden que el desplazamiento en este caso se calcula el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial. Entonces serían 6 menos 4, 6 menos 4 sería igual a 2, ¿sí? Entonces digamos que esto es mi base. Y la altura, en este caso, digamos que seguiría siendo 5. ¿De acuerdo? ¿Por qué 5? Porque si se dan cuenta, aquí me sigue marcando 5 en este triángulo. Si yo tengo un triángulo de esta forma, pues esta sería mi altura, esta sería la base. ¿De acuerdo? Entonces sería 2 por 5. Y esto sería dividido entre 2. 2 por 5 serían 10, dividido a 2 serían 5. Entonces serían 5 joules. Ahora, para yo calcular el trabajo total ejercido sobre una partícula con una fuerza que no es constante, valga la redundancia que la fuerza no es constante, lo que tengo que hacer es sumar el trabajo 1 más, el trabajo 1 más el trabajo el trabajo 2 en este caso. Entonces sería algo más o menos 20 más 5 serían 25 joules. ¿Sí? Y esto sería ya el resultado total. Lo que quiero que más o menos puedan visualizar a través de este ejercicio es que cuando la fuerza no es constante, nosotros debemos calcularla por intervalos, ¿sí? Si tenemos una fuerza más o menos del tipo, que es muy común que lo puedan encontrar en algunos textos, si tenemos por ejemplo una fuerza sobre una partícula que es más o menos así, la variación de la fuerza, nosotros tenemos que dividir esa representación, tenemos que dividirla en varios intervalos, y entonces la fuerza total será la sumatoria de cada una de las áreas. En este caso, si se dan cuenta, forma una especie de rectángulo, entonces sería la base por la altura. Acá les dejé la fórmula para calcular el área de un rectángulo, sería la base por la altura, y el área para calcular un triángulo sería la base por la altura entre 2.
Entonces, pues hay algunas personas que están interesadas en calcular el perímetro. Pues el perímetro es muy sencillo, se calcula haciendo la sumatoria. Eso no lo van a utilizar para poder determinar el resultado de ese tipo de ejercicios, pero si están interesados en el perímetro, solamente es la sumatoria de cada uno de los lados, es decir, el lado 1 más el lado 2 más el lado 3. Bueno amigos, acá el video de hoy. Si están interesados en algún tema en especial, que les resuelva algún tipo de ejercicio, pueden publicarlo allí en los comentarios y pues subiré un video resolviendo ese ejercicio que me pidan, ¿vale? Un saludo, gracias.